El controversial gobierno de Donald Trump. El día de hoy evaluamos su gestión con una perspectiva diferente. Dos estudiantes tendrán la responsabilidad de debatir y dar solución en el único programa de debates del país, Podium. Reciban un gran saludo, estimados televidentes de Globovisión, y bienvenidos un domingo más al único programa de debates del país, Podium, nuestra etiqueta del día, Podium Trump. Importante que participen a través de ella y a través de las redes sociales, @PodiumPisoGB, y mi cuenta personal, @JalimNaim, para hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Un gobierno controversial, el de Donald Trump, catalogado por muchos como el mejor gobierno a nivel comercial y económico, aunque por otros como un gobierno nefasto en el mismo tema. Pero en el tema de las relaciones internacionales ha sido quizá uno de los gobiernos más duros en la historia norteamericana, con un país más sancionado, con sanciones de muy alto nivel, superiores a las de cualquier país que se haya sancionado en cualquier momento. Esto es un tema que vincula sin duda alguna a Venezuela con el contenido que vamos a tratar el día de hoy. Se han tomado decisiones respecto a Corea del Norte, respecto a México, respecto a China, respecto a la posición de Rusia en los distintos conflictos internacionales. Ha acabado de cierto modo con la presencia norteamericana en el conflicto sirio, aunque no ha desalojado Siria en su totalidad. Es importante destacar además que Donald Trump ha tenido distintas posiciones en el ámbito comercial y económico que han afectado el acuerdo de París, la COP21, en donde también Estados Unidos, en presencia de Barack Obama, había firmado y ratificado dicho acuerdo. Lo interesante de todo esto es evaluar qué tal ha sido la gestión de Donald Trump, evaluar cómo se puede vislumbrar la posición de los Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump de cara a la realidad venezolana y, por supuesto, cómo se perfila Donald Trump para la reelección en los Estados Unidos. ¿Será que se reelige el republicano Donald Trump en los Estados Unidos? Ha posicionado ciertamente como una potencia adicional, como una potencia más dura a los Estados Unidos en ámbitos en los que Barack Obama había intentado salirse o quizás opacar un poco esa realidad norteamericana que venía arrastrando a lo largo de la historia. Barack Obama había sido mucho más blando, inclusive que otros gobiernos demócratas en los Estados Unidos, y ha llegado el radicalismo de Donald Trump a contrarrestar en su totalidad incluso firmas de acuerdo como el tema del programa nuclear iraní. Se ha levantado de la mesa Donald Trump, acuerdos como el de Corea del Norte, acuerdos como el tema de la COP21 o en el tema de la no proliferación de gases de efecto invernadero. Donald Trump ha dicho que esto es un invento chino para acabar con la economía norteamericana. Hoy vamos a evaluar este tema con dos personas que son distintas a las que están acostumbradas a ver en Podium, pero que para nosotros es un placer poder conversar con estudiantes de este tema. Tenemos a dos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que sin duda alguna darán una visión distinta a lo que es el análisis de la política de Donald Trump, no solo en los Estados Unidos, sino en el ámbito internacional, en las relaciones internacionales. A mi lado izquierdo cuento con Nick Oneto. Él es estudiante de Estudios Políticos y Administrativos, mención Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, secretario de la Comisión Nacional de Organización de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, coordinador además para Europa de la Comisión de Relaciones Internacionales de la JPSUV, la Juventud del PSUV. A mi lado derecho contamos con Albert Mendoza. Albert Mendoza es estudiante de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Además de esto es dirigente representante estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Él es consejero de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para la gestión 2019-2020. Es decir, todavía tiene un año por delante de gestión. Bienvenidos a ambos. Es un placer ver la visión de nuestros estudiantes venezolanos respecto a distintos temas. Ellos también pueden tratar con mano de especialistas estos temas porque estudian carreras que están vinculadas al ámbito internacional, uno desde los estudios políticos, pero vinculado a las relaciones internacionales, y otro desde la carrera de estudios internacionales, que por excelencia en nuestro país se ha encargado del análisis de estos temas. Sí. Bienvenidos. Recuerden las redes sociales, @PodiumPisoGB y la etiqueta Podium Trump el día de hoy. Como en los organismos internacionales, es momento de marcar posición. Es la posición oficial de cada uno de ustedes. Voy a comenzar por mi lado izquierdo y la primera pregunta tiene que ver con las políticas en general de Donald Trump y qué tan favorables han sido la política internacional de Donald Trump en nuestros días, en la actualidad. Tienen minuto y medio para responder. Cuando le queden 10 segundos se los haré saber y si el tiempo expira pasará la palabra a la persona que tiene en el podio del frente. Tiene minuto y medio. En primer momento, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el pueblo que nos escucha, ¿no? Decir hoy Donald Trump es decir una tragedia internacional. Y lo digo en términos de lo que significa para el
el sistema internacional de naciones que nosotros desde la posición de la República Bolivariana de Venezuela defendemos en tanto a lo que se ha expuesto en la Carta de las Naciones Unidas, en tanto al derecho de la autodeterminación de los pueblos y en fin de todas las cuestiones que atañen a todos los países que quieren vivir en un clima de soberanía, de respeto a sus intereses y de respeto a sus posiciones políticas. Hoy el mundo ve cómo un gobierno se plantea como el policía del mundo, como un gobierno se plantea como aquel que tiene la potestad para decir qué países del mundo pueden avanzar en tanto a su desarrollo económico, a su desarrollo político y qué países no. Eso es una postura muy peligrosa. Es una postura muy peligrosa porque no obedece justamente al respeto de las reglas, al respeto de las distintas posiciones y a la soberanía de los estados. Por lo tanto, plantear hoy una evaluación muy general, extensa del gobierno y el resultado de las políticas de Donald Trump como jefe de Estado de los Estados Unidos es, sin duda alguna, la respuesta que nosotros entendemos como el desastre 10 segundos. que ha tenido la administración de la Casa Blanca en los últimos años y que nosotros repudiamos contundentemente. Muchísimas gracias a Nico Neto. La misma pregunta para Albert Mendoza. Quisiéramos saber qué tan positivas o qué tan favorables han sido las políticas a nivel internacional de Donald Trump. Bueno, primero que nada, gracias Aline por la invitación. Yo creo que antes de hablar de favorable o no sobre una política exterior o lo que ha sido la política de Donald Trump, es importante entender que estamos frente a Estados Unidos y que estamos en un juego donde se involucran diferentes estados. Hoy hablamos de Estados Unidos, pero hay también hablar de otros jugadores como lo son Rusia, como lo son China, y es entender que estamos en un sistema internacional donde la pugna es por el poder. Todos y cada uno de los estados siempre buscan de una u otra manera hacer que su visión del mundo, hacer que su visión a través de su política exterior sea la que se imponga. Y antes, insisto, de decir que algo es favorable o no, hay que ver hacia dónde van los intereses de los estados. En este caso, por supuesto, Donald Trump ha tenido una postura diferente, distinta a la que vino a ser su antecesor, como lo dijiste antes, Aline, quien fue Obama. Quizás ha sido una política un poco más radical, quizás ha sido una política un poco más frontal, incluso a nivel discursivo, posiblemente haya sido en años una retórica que no habíamos visto por parte de Estados Unidos, pero sin duda alguna hay que entender que los estados están en una lucha por sus intereses. Ningún estado vela por los intereses de otro, y eso es una realidad en la política internacional, en las relaciones internacionales. Es necesario entender que Estados Unidos hoy, en este momento, pugna necesariamente por lo que es llevar la avanzada a nivel mundial, y que no es un comportamiento que hemos visto solamente durante este siglo, es un comportamiento que a lo largo de la historia los diferentes estados que han intentado ser los hegemones han llevado a cabo, y es necesario entender que más allá de favorable o no, hoy Estados Unidos está defendiendo sus intereses y en torno a eso va a ir su política exterior. Muchísimas gracias a Albert Mendoza. La siguiente pregunta tiene que ver con un recorrido que vamos a hacer a lo largo del programa. Vamos a tocar distintos focos en donde Estados Unidos ha tenido una participación importante y que pueden convertirse en un peligro para la humanidad. El caso de Irán, por ejemplo, es el más palpable de todos. La única amenaza latente de una tercera guerra mundial es con Irán, porque si se cierra el estrecho de Hormuz, incluso Europa le daría la espalda a los Estados Unidos, porque Europa se lucra de lo que pasa por ese estrecho, es decir, el petróleo que llega a Europa en su mayoría pasa por el estrecho de Hormuz. Irán tiene el control, a pesar de que se encuentra en todo el Golfo Arábico-Pérsico, Irán tiene el control del estrecho y solamente un barco atravesado cierra el estrecho, no puede pasar más nadie. Y esto colapsaría la economía europea y por supuesto estallaría en una guerra. Vivimos en una era mercantilista en donde el factor económico sería el que derivaría en una guerra de tal nivel. ¿Ustedes creen de verdad que Donald Trump trabaja o busca una futura guerra entre Irán y Estados Unidos al levantarse de la mesa de negociación por el programa nuclear iraní y además sancionar de forma tan dura a Irán? Tienes minuto y medio para responder. Entendiendo que la Casa Blanca y los intereses de los Estados Unidos no necesariamente obedecen a la postura del presidente, es decir, hay un conjunto de actores que funcionan como diseñadores de la política exterior, y el tema del Medio Oriente, en el caso de Irán, en el caso de Irak, no es una postura nueva. Es decir, los Estados Unidos ha venido desarrollando un conjunto de políticas desde hace más de 20 años para tener el control de la región. Ahora, nosotros vemos con preocupación cómo se plantea una serie de presiones con respecto al gobierno de Irán, independientemente de las motivaciones que éstas las muevan. ¿Por qué? ¿De qué se trata al final tener el control del Medio Oriente de forma irregular, es decir, de forma militar? Significaría tener una región plenamente desestabilizada. Y en ese sentido creo que al mundo, incluso
a sus vecinos inmediatos, a la Europa y el resto del comercio internacional que se mueven tanto al flujo de mercancías y del comercio en el petróleo, en el mercado internacional del petróleo, sería muy perjudicial que se estableciera otro de los ataques que se ha incurrido contra el Medio Oriente, no por un tema necesariamente de alza de los precios de los barriles de petróleo, sino por la estabilidad del sistema internacional. Y eso es algo que nosotros hemos visto como incluso actores dentro de la Casa Blanca han criticado y han denunciado, porque no se trata de simplemente tener el control del Medio Oriente. Su tiempo ha expirado. Pasamos la palabra a Albert Mendoza, la misma pregunta para él. ¿De verdad se busca quizá una guerra por parte de Donald Trump con Irán en el tema del tema nuclear, de levantarse de esa mesa que tardó tanto en lograrse, en donde participó no solamente Barack Obama, participaron todos los 5 miembros permanentes de la Organización de Naciones Unidas, específicamente en el Consejo de Seguridad, participó Alemania y la Unión Europea con una presencia bastante dura y han servido como mediadores en este ámbito de la carrera nuclear iraní? ¿Por qué levantarse Donald Trump de la mesa? ¿Por qué sancionar de esta forma tan dura? Si han hablado de contundencia en el discurso, pero lo han reflejado como una contundencia positiva. ¿Realmente es positivo esto que está ocurriendo con Irán? Bueno, vuelvo al inicio de mi intervención anterior. Estamos frente al interés de Estados Unidos en tomar el control de ciertas regiones y evidentemente el Medio Oriente no escapa de ello. En mi parecer, yo no creo que Estados Unidos esté buscando el inicio de una tercera guerra mundial, porque evidentemente tampoco hacia ellos vendría la buena fortuna de salvarse en buen sentido a nivel geopolítico. Sí considero que quizás la política exterior de Trump hacia el tema del Medio Oriente ha sido bastante complicada, pero considero que esto es parte de una estrategia del gobierno estadounidense para a largo plazo generar mayores beneficios para ellos mismos. Es decir, estamos en un momento donde hace unos días la administración Trump anunció que había un ataque por parte de un barco iraní hacia lo que fue un tanquero petrolero. Evidentemente estamos frente a lo que son las diferentes versiones, diferentes intenciones de ambos bandos en sacar el mayor provecho de esta situación. Yo creo que sin duda alguna ninguno de los dos bandos está interesado en llevar este conflicto a una escalada militar, pero por supuesto vamos a entrar en una fase, y estamos entrando en una fase sumamente peligrosa, donde de una u otra manera la escalada discursiva pues va a permitir que nosotros vayamos viendo a lo largo del tiempo y a lo largo de los próximos meses lo que va a ser el futuro de la región. Creo que sin duda alguna va a ser un proceso muy interesante, va a ser un proceso conflictivo a largo plazo, pero en lo personal dudo mucho que termine generando una futura guerra entre Irán y los Estados Unidos. Muchísimas gracias a Albert Mendoza. Nosotros tenemos que hacer una pausa acá en Podium. Recuerden, Podium Trump es la etiqueta del día y @podiumpisogb, @Halim son las cuentas para hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Un tema bastante interesante. En la próxima parte vamos a hablar de China y los Estados Unidos. Ya volvemos con más de Podium.